bonjour mes chers abonnés et chers téléspectateurs. Aujourd'hui, j'ai ouvert vos présenter le jeu et le global que pouvons nous gagner avec cette entreprise. Je vais en parler. Quel est l'objectif principal de l'entreprise? Comment utiliser le fait l'argent? Je vais parler de la façon dont force profonde évaluer notre entreprise. Tout d'abord, apprenez à conduire la société global, licence la sacanera la provose. Reconducción y fondos comunitarios e inventor hoy. El crowdfunding es la práctica de financiar un proyecto en empresa la reclutar muchas frecuentes cantidades de dinero de un gran número de personas encargadas a través de internet legal global. Casa en cómo funciona este modelo moderno de crowdfunding generalmente se basa en tres tipos de actores: el ingenio del paquete que proviene la idea o el paquete ser financiado. Los individuos o grupos que apoyan la idea o corrección modalidad de que unen las partes para lanzar la idea. Comercio. El comercio financiero la minoría es universidad en un modelo de actividad en consumo lineal en el infantil hacia generar dinero el futuro el corriente. Sobre el estamos en el portal de nivel profesional, el objetivo de Warning es lanzamientos populares criptografias caminos y los últimos sistemas de cripto dinero global. Esta inversión en el proceso comercial a través de administrando fondos de inversión así como la rentabilidad utilizando el válido de la moneda criptografía y aumenta el número de neutraliza. Esencialmente las criptomonedas son entradas limitadas en una base de datos que nadie puede cambiar y a menos que se cambien condiciones específicas. En proceso, los medios que benefician de competitivo, las ventas competitivas son contentos que permiten a una empresa país producir un bien y servicio al mismo valor, pero en precio más mayor, de una manera más deseada. Seguir la intercambio paquetes le considera aplicaciones sin dobles, sin paquetes, ni impresos, ni paquetes, ni pabocales. Los شخص كان alors bien o que más a la boba dividiendo participantes en el beneficios Johan Menacera por clic comercio electrónico realmente calcule de canías cadretes inversión días de inversión ganancia diaria beneficio total invertido la cola شخص periodo de inversión meses meses o 2 meses meses a las 3 meses de acuerdo en fate sin recherchen o la cabe elevar el mismo nivel de combate miembro la carente robe esmeralda zafiro diamante el elevar en el mismo nivel recompensing la recherchen el bajasen de licence nos vacances o sistema combina el sector o que distribuye distribución incresos de venta de alors es en fase de distribución meses a la que se guion de sistema intervention development marketing kernel plataforma de publicación móvil incluidas en plataforma publicitaria gastos canales en aplicaciones muy crónica mapa vial y global marzo el sistema incluye ni aprende desblanco inco el desarrollo con cuestiones Galo 6 días no lanzó la aplicación de Android iOS mobilización largent investimos toda la iglesia global license la sección approach de diferentes partidos do cedo twat coil ya un gran entreprise license nos finance go sistema investimento les estrategias não capaces de possible lo resniva descralin la application mobile el global disponible en dispositivos móviles en este web chocan es de lo tener comercial Jules o de casting ba lo boba kan sin automatic Android se licence la sector de jo investigator de jogo dados
adekasni o bakal chubkhasni gwa joch der joach gagner largen investment jo paketse tablet da mando scriptamind la tokhsni le bitcoin ethereum bitcoin cash latcoin lo ultimo status da presi so trasmessi nel mondo delle criptomonedas. Ya segue solo este interesado en el precio de Bitcoin, correle vale último. Volumente atraer de manos todos los estafadores dispuestos para já churrem-se partir este site onde hosting expresamente. Es lo que es profesional o relativamente con la team o lo se nuoven. Para condizioni frequenti, facile depositar ritrarre fondos del wallet es se può de invertere proteggere suenta, debe verificazione mis cuentas, debo contactar con Andonis Studio, to Truthing, el Power Gemaining, Adolocasni Application Certificate on Salesni Business Company, Certificate of Integration, Register of Corporate Affairs, Register of Ragazzi interesse nel contatto habla interfaccia address officina Golden Cross House Kane suggestion email support. Noi Salient, Sokios, Bitcase, CryptoTrade, Token Chain, ICO, Finance, BitCrypto, Bitcoin, la rosni social media Facebook, Twitter, Telegram, Reddit, la rosni o Bahrain. Indirect ecosistema dividendo ecosistema nel social market, social market de minaria, rede social, inversión, joeg pagodo por hacer clic comercio electrónico, creditor, transporte, escrania, cadena, joeg la repajes nella pratica, per coris ne proves kai al pallejon shatutis de dunariend, jiglo kesni personos la trabajes de internet, numero de personas, la section, bod que no volumente over to attribuer l'attention, j'ai de sont également pointé de la sont également investiment et fortre transparte acrote tra commercial et hol hekesni est également possible jokesen. In der VTD, organisen recommendé fondos a cancel. Lo creazione in sessione correo elettronico conferenza inviare a registrarsi correo elettronica concentressa replete contro stessa correo elettronica di referenza registrarsi introduci lo limite. Allora se il limite della accessione capture patala in code lo te ottobre trasmettere riguardo differenti vector dance. Alla sede spagnoli la teoria dado choque suerte membro inverter depositar retirar ectas e corte dividendo commercio ledi leva localizzen ovritia teoria. Quanto riguarda differenti partis tu on wait cui un grande enterprise o le balanza stock inventor total ventas totales dias, 27 dias, 200 dias, la geschisseni dias, dias geochtevdes, da present condizioni rifante nivel gerente ruby, Esmeralda Zafiro, Esmeralda ve investiție de Westni de amende. Colocare in calculator candidate invertite Pareto le incansensioni totale le candidate in 2-3 sobre nastre depozitore Georg de Gagner lo behechensni o markete estates buscando o marketsni producta voinus quet sistema lo prezesio alsnesni galashe attenzione differenti attenzione subtensions che intellectues cho ve in kein le ambiente la chakren ba bo indike lo avvelementi le ko akene o kens nikol bakens no min vaktese o makan gente o nel depositoro generating los needs generated in direction Ethereum no tiene una dirección a calcular para crear una nueva dirección a o rivales intervalari
investment الخاصني لو بعدين دي Rin shortening in general interesse, generally enlargendo todos los ángeles o GLS. Beneficio de estadizo suministro circulante, suministro total, comen de susutok. Liquible ganancias en todos los días por tener acceso de la corporación. La tasa de rendimiento es proporcional a la procesión existentes de Guatiana contra la oferta total. Otros artículos se actualizan perpetuamente y el proceso no hay límite para la categoría de dado suerte que la tasa de bocani dado a el beneficio de dado suerte quattro di tosse de vecchia historia da media de tendenza de sistema do capredetti o cachesnia o caletti semestre sintosi limito la computer le indica così l'investitore o di comparar o cain semestre comente se la faitlo de argent já vais parler de fashion possibile de errar in vez propri jeton alla rachesni or galab par fender hydrostock price licence la section apros o la argent guan go licence nos points que sistema combine sector de jour investment est reglamento possibilito e calet aveți de la section politica te lots in social global shoch my group ne umos rutenka no bloge explore o tudtikensni le clientele so go investment or non sto sistema micropo la bloco ne global neo elis neo que je ut investment qua parti este voit quite Lundgren de entrepresa la proite loc geotis ne robahendas de rejes sector de bacherse gwel de incubator lacte so by clienti la marcete producta al grande vo alles khoes ni par correina o shatiata so khechil merkati Ross de war communication in social consumer electronic o nextdia o veid такой de quant bitiarzo re kiorstinti no ande krabashke post or gesni kein la bachenche o grahens ne find frequency ros vaesti o bele Varasheks nelle SMT evente lo global endpoint de investment che votre direction personale de investor o non dans ces surtrejo or test master to bor parce que le bas but problema che sempre test e show saba lo point que dice parce le coles no das javasti colchase wo face sam hain iglo global os media